Muy buenas noches. Les saludo a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, así como de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en esta séptima edición especial de Diálogos por la Esperanza. Mucho se ha hablado de esta pandemia, por supuesto de las víctimas dolorosas que ha cobrado, así como de los muchos enfermos que la han padecido y que hoy se han recuperado o están sobreponiéndose a ella. Pero poco se ha hablado del virus SARS-CoV-2, que lo provoca. ¿Qué es? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo adentrarnos un poco a ese mundo microscópico? ¿Cómo combatirlo? ¿Cuáles son los virus recientes a los que la humanidad se ha podido sobreponer? ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo los combaten los anticuerpos? Entre otras muchas preguntas. Para platicar sobre estos cuestionamientos y encontrar respuestas, hemos invitado a dos científicas mexicanas con una muy larga trayectoria académica, de docencia, investigación, activas ambas desde sus respectivos ambientes de trabajo frente a la emergencia COVID-19. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y presentar a la química farmacobióloga Gloria Alicia Figueroa Aguilar. Ella es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Muy recientemente obtuvo su grado de doctora también en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Actualmente es directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Michoacán, en donde labora desde el año 1992. Ha participado en el manejo de las pandemias de cólera en los años 90, de influenza en el año 2009 y actualmente la del COVID-19. Durante 25 años fue profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido ponente en diversos congresos, seminarios, simposios, cursos y talleres. Muchas gracias, Química, por acompañarnos. Es un gusto tenerla esta noche en estos diálogos por la esperanza. Muchas gracias, Padre Eduardo. Mi agradecimiento por la invitación a este exitoso programa de Diálogos por la Esperanza. Y un gusto, maestra Berta, compartir con usted este foro, a mi querida maestra de la universidad, maestra de microbiología. Muchas gracias a ambos. Gracias, maestra Buenas Gloria. noches a todos. Presento también con aprecio y mucha gratitud a la químico farmacobióloga Berta Ballesteros Silva. También es egresada de la Universidad Nicolaita. Tiene una especialidad en microbiología por la Universidad de Salamanca, España. Una especialidad en docencia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una maestría en prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud por la Universidad de Barcelona, España. Coautora del libro SIDA, lo que todos debemos saber, editorial Trillas, se lo recomiendo. Maestra por 27 años en el área de microbiología de la Facultad de Química, en las materias de virología, bacteriología, micología e inmunología. Actualmente es subdirectora de la empresa Centro de Diagnóstico Microbiológico SADCB, CEDIMI Laboratorios. Química, una alegría tenerla aquí esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Mucho gusto. Es de verdad una alegría poder participar en este programa de Diálogos por la Esperanza. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, bienvenidas. Es increíble entender el mundo microbiológico. Una cuestión fascinante. ¿Qué es un virus? ¿Cuál es su estructura básica? ¿Cómo salta este virus de los animales al hombre? ¿Cómo causa daño el virus? La inmunidad, la vacuna, muchos temas. Química, Berta, por favor, inicie usted. Le escuchamos con atención. De acuerdo, muchas gracias,
Padre, muchas gracias por esta invitación. Sabe que hay un gran aprecio hacia usted y gracias también a ese incansable entusiasmo que ha hecho posible estos diálogos por la esperanza, que han aportado tanto en tantos aspectos de esta pandemia COVID-19. También gracias a la Iglesia Católica, a la SEM, a los sacerdotes y obispos, pues por ser esos pastores que nos guían, sobre todo en estos momentos tan difíciles que atravesamos. Gracias a la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, es un gusto muy grande, Química Gloria, poder compartir este espacio contigo. Hemos compartido muchas aventuras académicas, ¿sí? Entonces, pues esta visión, este gusto compartido del diagnóstico de laboratorio de las enfermedades transmitidas por alimentos, de la prevención de enfermedades infecciosas, en esta hemos sido compañeras en este cuidado de la salud individual y colectiva. Qué gusto compartir. Muy bien, pues adentrémonos en este universo, démonos cuenta que cohabitamos este mundo con un ejército increíblemente inmenso de seres invisibles. Abundan los gérmenes vivientes donde quiera. Flotan en el aire, están en el suelo, se encuentran en las aguas de los mares, ríos y lagos. Los microorganismos tienen diversos tamaños y formas. Necesitamos el microscopio para poderlos observar porque no son visibles a simple vista y quizá por eso a veces no nos percatamos de su existencia. Como decimos, pues hay microorganismos de diferentes tipos, protozoarios, hongos, bacterias, virus, cada uno de ellos con estructuras muy diferentes. Aunque no nos damos cuenta, estamos rodeados permanentemente de estos microorganismos que la mayoría de las veces no nos causan ningún daño, la mayoría de las veces son benéficos, sobre todo hongos, bacterias, y forman parte de un equilibrio en la naturaleza, incluyendo nuestro propio cuerpo. Si tenemos un determinado grado de salud, es gracias a una abundante microbiota que tenemos, sobre todo a nivel intestinal, y que influye importantemente en la salud. También los virus, por ejemplo, son esenciales para regular los ecosistemas del agua dulce y del agua salada. Los virus, pues, son los elementos replicantes más pequeños que se conocen. No pueden desarrollarse ni multiplicarse por sí solos y deben entrar en una célula para poder hacerlo. Es su naturaleza ser invasores. Son invasores de cuerpos y destructores de células. No tienen conciencia de su poder. Son solamente entidades biológicas que se replican, ya sea en plantas, animales, seres humanos e incluso bacterias. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Su nombre viene del latín. Virus quiere decir toxina, veneno, ponzoña, ¿sí? Y estos minúsculos compañeros de viaje de todo organismo vivo se miden en nanómetros, ¿sí? Un nanómetro, para irnos ubicando en el tamaño, es la millonésima parte de un milímetro, ¿sí? Así, por ejemplo, el virus de la viruela, que es de los virus más grandes, mide 300 nanómetros, ¿sí? Quizá nos podemos adentrar un poquito más a este comparativo si visualizamos un alfiler que es algo familiar para nosotros. La punta de un alfiler, no la cabeza, la punta de un alfiler, podrían en esa punta caber hasta 20 millones de virus. Entonces, quizá de ahí hasta podría pensarse que por eso, de eso nació la advertencia de que no hay enemigo pequeño. Estamos entonces hasta ante un mundo microscópico en el que incluso para poder observar a los virus, el microscopio óptico normal no es suficiente, no tiene la resolución para verlos. Necesitamos recurrir a un microscopio electrónico. Estos minúsculos entes son realmente muy sencillos estructuralmente. Contienen su material genético que transporta
toda la información hereditaria en un ácido nucleico. Puede ser ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, nunca los dos al mismo tiempo. Una cápside, que es una cubierta proteica que protege los genes, y algunos tienen una envoltura o bicapa lipídica. Los virus aprovechan la menor oportunidad para tener acceso al cuerpo humano. Sus vías de entrada pueden ser la boca, la nariz, los ojos, los oídos, la piel o las vías genitourinarias. Una vez adentro, penetran sigilosamente. El primer paso que deben dar es reconocer aquellas células susceptibles de ser invadidas, es decir, las que tengan en su exterior receptores específicos como la llave a la cerradura. Por eso, los virus del resfriado, por ejemplo, no pueden atacar el hígado, ¿sí? Y los causantes de la hepatitis no afectarán nunca la mucosa nasal. ¿Por qué? Porque las células están provistas de estos receptores específicos para ciertos tipos de virus y no para otros, ¿sí? Pero aún en estos casos existe el riesgo de que muten o cambien y entonces obtengan la llave o la contraseña y ataquen al ser humano, como ha sucedido, por ejemplo, con los virus de la influenza aviar y de la influenza porcina. El científico mexicano Antonio Lascano Araujo de la UNAM, especialista en biología evolutiva y origen de la vida, explicó que el SARS-CoV-2 causante de la pandemia COVID-19 es producto de los patrones evolutivos de los virus de cadena sencilla o RNA, como es el caso del coronavirus, que vivió mucho tiempo en los murciélagos y en otros animales. Y en algún momento del 2019, el código genético del virus mutó de una forma que le permitió saltar de su reservorio animal al ser humano y de ahí pasar de persona a través de esas gotitas respiratorias que se generan al toser, al hablar o al estornudar. Por ello, nos invita a desestimar esa hipótesis erróneas que apuntan a un origen artificial desde el laboratorio y hace también un llamado a dejar de lado hipótesis conspiracionistas para no distraernos y mejor centrarnos en todo aquello que nos permita conocer mejor al virus y combatirlo para evitar mayores contagios. Entonces, pues esto sería como esta primera parte y bueno, en la segunda parte hablaremos un poquito más de cómo es que este virus causa daño al organismo. Gracias. Muy interesante dialogar con nuestras científicas y entender que ese mundo es complejo, que ese mundo está muy estudiado y que tenemos que escuchar lo que dice la ciencia. No podemos irnos con esas teorías conspiracionistas que no tienen sustento científico. Química Berta, muchas gracias. Química Gloria, le pedimos si nos puede hablar mucho más específicamente ahora que ya nos han dado un contexto general de este virus que hoy podemos decir, pues nos tiene a todos, a toda la humanidad de rodillas, este virus SARS-CoV-2. La escuchamos con atención. Bueno, primeramente decirles que los coronavirus son una familia de virus que circulan en humanos y animales y que pueden desde no causar ninguna enfermedad o bien causar algún resfriado o neumonías o síndromes respiratorios graves como el SARS o el MERS. Y bueno, ¿por qué se llama coronavirus? Porque su membrana tiene unas pequeñas espículas que cuando se observa el microscopio electrónico aparentan ser como una corona. De ahí viene el nombre de coronavirus. Y la enfermedad se llama COVID-19 precisamente por coronavirus, co de coronavirus
V de virus, D de enfermedad en inglés y 19 por el año en el que apareció. Entonces ese es el significado de COVID-19. Y el virus que la causa se llama SARS-CoV-2. SARS porque causa un síndrome agudo respiratorio severo, CoV de coronavirus, y 2 por su similitud con el SARS-CoV que apareció en China en el año 2002. Entonces estamos hablando de lo mismo, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2. Y bueno, para diagnosticar esta enfermedad COVID-19 tenemos que detectar al virus en las células, como comentaba la maestra Berta. El virus se encuentra dentro de las células. ¿Y cómo se logra esto? Pues haciendo un raspado de la faringe y de la nasofaringe, lo que le llamamos exudado faríngeo y nasofaríngeo. Este exudado lo depositamos en un medio de transporte viral y de ahí partimos para hacer un análisis que se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que consiste en detectar el material genético del virus. Y bueno, después de que nosotros detectamos al virus en una persona, es el periodo de la viremia. Y al poco tiempo comienza el cuerpo a producir anticuerpos, primero de tipo IgM y después de tipo IgG. Y este es otro método de detección de la enfermedad. Cuando ya han pasado ciertos días de que el virus entra a nuestro organismo y que empezamos a producir estos anticuerpos, los podemos detectar en nuestra sangre. ¿Sí? Y es por eso que algunas pruebas también para detectarlos se realizan en sangre. Estos anticuerpos principalmente los encontramos en nuestro plasma, que es un componente de la sangre, y que incluso se está utilizando ahorita como protocolos de investigación el uso del plasma del paciente convaleciente rico en anticuerpos de tipo IgG, que los podemos transfundir a personas que han adquirido la enfermedad y que se encuentran en estado crítico o grave. Ahorita la donación prácticamente es dirigida y se está buscando mucho la donación altruista de los pacientes que ya cursaron esta enfermedad y que están ya en fase convaleciente con un plasma rico en anticuerpos de tipo IgG. Pues esto es a grandes rasgos y bueno, lo que les puedo decir ahorita de cómo se detecta la enfermedad. Y bueno, padre, con esto concluyo esta parte. Muy bien, muchas gracias, Química Gloria. Química Berta, hay muchas preguntas, hay muchos temas abiertos hoy en la sociedad. ¿Cómo causa daño este virus? La tormenta, por ejemplo, de citocinas que genera. Se habla también de la inmunidad, de la vacuna. Ayúdenos. Adelante, le escuchamos. Sí, con mucho gusto, padre. Efectivamente, ¿cómo es que causa daño este virus una vez que ingresa al organismo? Bien, la entrada del virus SARS-CoV-2 se inicia con la unión de la proteína de superficie del virus, ese filamento que hablaba la química Gloria, o proyección de la superficie que se llama proteína S, con un receptor de la superficie de las células, con lo que se produce una fusión de la membrana viral con la membrana de la célula del huésped. El virus se une a un receptor de la membrana celular que se conoce como receptor AC2, es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Estos receptores, desafortunadamente, están presentes en las células prácticamente casi de todo el organismo: el pulmón, el corazón, riñón, vejiga, órganos del sistema digestivo, el endotelio. Esto es lo que ocasiona esa expresión clínica tan variada e incluso diarrea, afecciona prácticamente todo el organismo
y a ese importante compromiso de la capacidad respiratoria. Una vez en el interior de la célula, el virus, por decirlo de alguna manera, se apodera de la maquinaria celular. En vez de cumplir sus funciones metabólicas, obliga a la célula a fabricar millones, billones, quizá trillones de copias de sí mismo que le sirven para contagiar las células vecinas e ir avanzando por todo el organismo. Y esto ocasiona las manifestaciones de esa enfermedad tan severa. En el intento de protegerse, el organismo cuenta con una capacidad maravillosa y admirable, que es la respuesta inmune, que es lo que nos permite diferenciar lo propio de lo extraño y que es lo que nos permite defendernos de todo tipo de microorganismos y de elementos extraños. Pero esta respuesta inmune, que es benéfica, puede sobrereaccionar, ¿sí?, con una alta liberación de citocinas proinflamatorias, lo cual puede llevar a una falla multiorgánica. Es lo que se denomina la tormenta de citocinas, esta sobrereacción de la respuesta inmune. Y esto se asocia con la afectación de otros procesos de la coagulación. Esto activa estos procesos de la coagulación, además de que el daño a nivel pulmonar ocasiona una capacidad respiratoria muy disminuida. Esta correlación con la coagulación hace que tanto el dímero D, sobre todo, así como la ferritina, también sean marcadores que nos permiten evaluar el progreso de la enfermedad. Ahora, la mayoría de los pacientes desarrollan una infección moderada, incluso muchos no desarrollan ningún síntoma. Solamente un pequeño porcentaje realmente desarrolla la forma grave. Se dice que hasta un 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Y bueno, pues ya se imaginarán, hay muchas preguntas aún por responder y que iremos conociendo. Es un virus nuevo, ya comentaba la química Gloria, conocíamos al SARS-CoV-1, conocíamos al MERS, pero el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Y bueno, hay preguntas como esta: ¿qué hace que una persona enferme de COVID-19 y luche por su vida en un ventilador mecánico y otro tenga un cuadro asintomático prácticamente sin ningún síntoma? ¿Por qué otros no se infectan y otros padecen la enfermedad de forma tan grave? La respuesta podría estar escrita en los genes de cada ser humano. Por ejemplo, se ha visto muy claramente que pues, las personas con grupo sanguíneo A positivo pueden tener una mayor propensión a poder padecer de una forma más importante la enfermedad. Otras preguntas pueden ser, por ejemplo, la gente que se infectó con SARS-CoV-2 ¿tendrá inmunidad duradera? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo funcionará la vacuna? Lo único que tenemos para defendernos de este virus hasta el momento es nuestra respuesta inmune. Esta es nuestra defensa natural y además es lo que nos permite la reacción que produce anticuerpos contra el virus, lo que se llama inmunidad humoral, y una activación de células que también lo atacarán, que es la inmunidad celular. Por ello, es importante mantener en óptimas condiciones este sistema de defensa y evitar los factores que puedan deprimirlo. Muchos ya hemos escuchado acerca de cómo mantener una respuesta inmune en forma, digamos, hacer ejercicio, comer sanamente, dormir lo necesario, hacer un adecuado manejo del estrés, así como seguir las medidas de prevención ampliamente difundidas
y que la química Gloria nos mencionará en un momento. Y bueno, pues sabemos que los coronavirus finalmente se diseminan a través de estas pequeñas gotitas y aerosoles que son las que contienen las partículas virales, y que estos aerosoles que expulsa la persona cuando habla, canta, respira, tose, quedan suspendidas en el aire, especialmente en lugares poco ventilados. También se quedan en las superficies como mesas, jaladeras de puertas, llaves, botones de elevadores, monedas, terminales bancarias, teclados, etc. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si no es con nuestras manos contaminadas, podemos tocar la nariz, la boca o la cara, entonces pues nos ponemos en un riesgo. En cuanto llega al organismo, el virus se multiplica y después de un periodo de incubación de 3 a 5 días, pueden iniciar los síntomas que sabemos que son fiebre, tos seca, dolores musculares, dolores de cabeza y garganta, así como pérdida del gusto y del olfato. La vacuna es ampliamente esperada porque ofrece ser una eficiente medida preventiva. Como para muchas infecciones virales, las vacunas han sido grandes beneficios y grandes avances para el control de las enfermedades producidas por virus. Por ejemplo, para rabia, poliomielitis, viruela, influenza, sarampión, etc. Varios centros en el mundo están trabajando en esta vacuna y pues estamos en espera de ella. Los ensayos clínicos son tardados, durarán unos 15 meses y hay que hacer varias etapas para poder lograr una vacuna. El proceso de desarrollo debe ser revisado por expertos y llegar a una vacuna segura, es decir, una vacuna que sea lo suficientemente atenuada para que no provoque la enfermedad, pero lo suficientemente fuerte para que despierte la inmunidad. En el contexto mundial, México es reconocido por su amplia experiencia y conocimiento en la producción de vacunas y es de los pocos países que la OMS tiene reconocidos para producir vacunas. Entonces, pues esperamos con muchas ansias que llegue esta vacuna. Muchas gracias, Química Berta. Química Gloria, sin duda alguna, este mundo del virus es apasionante y necesita ser inteligido, es decir, necesita leerse dentro y entender todas sus pautas, sus ritmos, sus modos de actuar, etc. Sin embargo, el ser humano puede prevenir, el ser humano tiene capacidad de conciencia y tiene capacidad de ver cómo se comporta este virus. Por lo tanto, la prevención es hoy la llave en la cual creo que tenemos que insistir. Se ha hablado mucho ya del cubrebocas, de la careta, del lavado de manos, de la desinfección. Sin embargo, queremos escuchar hoy no solamente a los médicos que ya han pasado en otras transmisiones, sino que queremos escuchar también a la química. ¿Qué nos sugiere? Díganos, lo escuchamos. Seguir estas medidas, padre. Ahorita, mientras no haya una vacuna o un fármaco efectivo, tenemos que seguir estas medidas. El uso del cubrebocas son las mejores medidas de mitigación, además. El uso del cubrebocas, el lavado de las manos y la desinfección, no solamente de las manos, sino también de las superficies y la sana distancia. Si no tenemos a nada que salir de casa, quedémonos en casa. Y bueno, ¿cuál cubrebocas? Pues el que nos acomode. Sí, porque hay quien dice, es que no me acomoda, es que no puedo respirar. Vamos buscando el cubrebocas que a cada uno nos acomode. Si es de tela, tenemos que cambiarlo diariamente, porque el cubrebocas ahora se ha convertido en una prenda de vestir más y durante el día podemos estarlo rociando con alcohol para desinfectarlo un poco y al terminar el día cambiarlo y al día siguiente utilizar uno limpio, ¿sí? Lo podemos poner a lavar igual que con toda nuestra ropa y o bien podemos utilizar cubrebocas desechables, pero como esto es a largo plazo, pues más vale mejor acostumbrarnos un poquito al cubrebocas de tela. El cubreboca, por ejemplo, N95 es ya para los que estamos directamente en contacto con pacientes, quienes llegamos a tomar muestras o para los médicos y enfermeras que están en contacto directo cuidando al paciente.
Y bueno, no olvidemos cambiarlo, lavarlo, desinfectarlo también para evitar infecciones de la garganta, colocarlo bien, que cubra la nariz, la boca y la barbilla, no estarlo moviendo todo el día para evitar llevarnos las manos a la cara. Y bueno, nos dicen utilizar careta en lugar de cubrebocas. No, la careta es complementario al cubrebocas, pero no va a suplir al cubrebocas. Claro que si utilizamos cubrebocas y careta, pues vamos a estar mejor protegidos. Y bueno, un tema que no quiero dejar pasar antes de que termine este diálogo, es un aspecto muy importante de la no estigmatización de las personas que sufren la enfermedad. Por el contrario, tenemos que brindar nuestra ayuda, nuestro apoyo, hacer un llamado a la solidaridad ciudadana y contribuir a cambiar actitudes negativas hacia las personas o grupos de riesgo discriminados. Por favor, acordémonos de esto, brindemos apoyo y ayuda a aquellas personas que han contraído la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, maestra Gloria. Creo que es muy importante insistir en esto. Es decir, tenemos que tener cuidado, tenemos que tomar todas las medidas precautorias, por supuesto, y sobre todo tenemos que entender que estos son procesos naturales. Es decir, aquí no hay maldad, aquí no hay una teoría conspiratoria, aquí es una cuestión de todo el género humano que es parte integrante de la naturaleza y tiene que aprender a vivir con ella, a leerla, a interactuar con ella con mucho cuidado. Me voy a permitir leer algunos saludos. Hay muchos saludos. Saludamos al diácono Adolfo Prieto, que nos escribe desde la Ciudad de México, Pancho y Clary Bolívar, perdón, también de la Ciudad de México, nos escriben desde Monterrey, Jorge, Edgar. Agradecemos mucho también a Tita Colmenares sus saludos, a Sonia Aguinaga, nos escribe de Lima, Perú. También nos escribe Alma Delia Hernández de Márquez. Pide, ¿verdad?, la oración en este momento. Por supuesto, nos escribe Laura Romero, mandando muchos saludos. Carlos Lemus, desde Celaya, nos manda saludar a los tres. Patricia Infante, desde Piedras Negras, y nos pregunta, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo dura el anticuerpo del COVID? Si alguna de ustedes quiere responder en un momento. También nos preguntan, ¿quedan secuelas secundarias a nivel pulmonar, cardio, si se presentó ya el COVID y un caso de haber sido curado fuera del ámbito hospitalario? También nos escriben desde el Caribe mexicano, a ambas. Les manda saludos Luis Roberto Mantilla, nos felicita y nos dice, es fundamental tomar decisiones basadas en la ciencia y no en interpretaciones arbitrarias. Química Berta, le escuchamos con sus conclusiones. Adelante. Gracias, Padre Eduardo. Bueno, con respecto a cuánto duran los anticuerpos, pues es algo que es lo que todavía no tenemos los elementos para saber cuánto tiempo es la inmunidad, cuánto durará. Esto es algo que iremos también conociendo sobre la marcha a medida que vamos determinando los anticuerpos protectores, los anticuerpos neutralizantes en el plasma de los pacientes. Yo quisiera reforzar finalmente pues esta recomendación de protegernos, de cuidar nuestra respuesta inmune con esto que comentábamos, hacer ejercicio, dormir bien, comer sano, manejo del estrés, porque a veces pues el miedo, la ansiedad nos debilita también inmunológicamente, y bueno, fortalecernos emocional y espiritualmente. Hay que también evitar tocarnos la cara pues con las manos, porque podemos tener pues virus en las manos al haber tocado alguna superficie, incluso ser conscientes, por ejemplo, no llevarnos lapiceros a la boca o cosas que podemos hacer como a veces inconscientemente. Y pues dado que cada vez tenemos más estudios científicos que nos hacen ver la permanencia del virus
en estos aerosoles infectantes, tener muy presente, como comentaba la química Gloria, la distancia mínima de 2 metros, evitar espacios aglomerados, espacios cerrados. Es muy importante ventilar, abrir las ventanas para que estos aerosoles puedan sedimentar y evitar que queden suspendidas estas partículas infectantes en el aire. Y bueno, preguntarnos efectivamente si es indispensable salir de casa y también si tienen algún síntoma, pues pedir ayuda. Es importante tener presente esto para pues poder actuar a tiempo y poder salvar el mayor número de vidas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Química Berta. Química Gloria, le escuchamos con sus conclusiones. Adelante. Agradeciendo la invitación nuevamente y recordando que debemos todos participar. Esto es una corresponsabilidad, no es responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos y todos tenemos que sumar esfuerzos para mitigar la enfermedad. Utilicemos nuestro cubrebocas, lavemos y desinfectemos nuestras manos y superficies, mantengamos la sana distancia y sobre todo brindemos nuestro apoyo a aquellas personas que están sufriendo la enfermedad. Brindémonos nuestro amor y todo el apoyo que podamos hacer por ellos, dar por ellos. Pues muchas gracias a ambos, a ambas. Sabemos de su grande esfuerzo que han hecho en estas 30 y tantas semanas al frente de estos laboratorios, tanto estatal como de la iniciativa privada. Agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento y, por supuesto, estoy seguro que nos dejan inquietudes por conocer más de este mundo fascinante microbiológico con el cual convivimos, pero que no lo teníamos en el radar. Quizá vivíamos pues un poco más allá de estas situaciones, pero hoy tenemos que entender que somos parte de la naturaleza y para dominarlo tenemos que entenderlo. Y tenemos que entrar en esta dinámica de corresponsabilidad, de convivencia, de responsabilidad también sobre ese mundo maravilloso que nos muestra un grande misterio. Detrás de esta vida, pues hay un ser superior a nosotros que ha diseñado esta maquinaria, esta tierra, esta casa común de manera maravillosa. Muchas gracias a ambas. De nueva cuenta, mi gratitud. Los esperamos mañana. Vamos a seguir hablando del tema de la salud. Mañana vamos a tener como invitada a una nutrióloga que nos va a decir cómo ayudar a nuestro sistema a tener defensas también a través de nuestra alimentación. Y tendremos a un médico especialista, un médico internista y también especialista en las cuestiones del hígado y demás. Será muy interesante. Muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, padre. Estamos para servirles. Gracias. Buenas noches.